Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Mal de Amores. Me presento porque siempre se me olvida mi nombre. Mi nombre es Diana García, recuerden que soy psicóloga, docente y en mis ratos libres terapeuta. Y probablemente también deje de ser docente, pero eso es un chismecito que les voy a contar ahorita. Antes, obviamente, tengo que presentar a mi productor para que mi productor pueda ayudarme a sacar este coraje que traigo atravesado. ¿Cómo estás, Produc? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue estas 2 semanas que no nos vimos? Hola comunidad, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más en su bonito podcast Mal de Amores. Pues aquí andamos con mucho gusto, contentos de verte, contento de verte, mejor dicho. Porque el amor se respira en el aire. Ay, por ¿Cómo Dios. no? Claro, por el mes, obviamente. Claro que sí, claro que sí. Y aparte porque tú ya estás con... Ya está de vuelta. Para los que habrán visto de casualidad algún episodio anterior, hablé que mi esposa estaba de viaje y ya regresó. Entonces ya sonrío de nuevo. Claro, ustedes no lo pueden percibir, pero justamente lo que dice el productor, este día en el foro se respira amor. El amor. El amor. Y como ya es costumbre en este canal, cuando nuestra bella anfitriona trae algo atorado en el pecho, lo va a sacar. ¡Claro! Entonces ya les dio un pequeño spoiler que está en pausa esa carrera de docente. Entonces ahorita es el momento en el que va a sacar todo, va a hablar mal de las instituciones y claro, porque es su espacio, que haga lo que quiera. Entonces, exacto, cuéntanos, ¿qué pasó? Gracias, Product. Eres el más consciente y bellaco de la producción, del ambiente de la producción. De toda la producción de Mal de Amores. Y sí, y probablemente de todas las producciones, ¿verdad? Porque ese es otro chismecito, pero no lo vamos a aventar para otro episodio. Pues nada, fíjate que estaba laborando en una escuela y resulta que ya no voy a estar ahí por situaciones, como siempre, de burocracia del gobierno, por burocracia sindical, bla, bla, bla. Entonces, todavía se me va la voz. La verdad es que ando bien atravesada porque justo lo platicaba con las personas que están a cargo de esta repartición y les mencionaba que creo que esto lo vivimos muchas personas a nivel laboral, ¿no? Desde cómo te comparten la noticia, que a veces ni siquiera te la comparten, o sea, te vienes enterando de un día para otro, ¿no? Que considero que, en el tiempo en el que yo quise estar en recursos humanos, pues sí, como que te llegas a empapar de esta situación y obviamente hay protocolos que se deben seguir para que tus empleados sepan cómo es que tú vas a desarrollar o cómo es que tú vas a estructurar ahora tus funciones, o incluso si la empresa ya no va a querer de tus servicios, también hay un protocolo en el que se te avisa para que tú también sepas cómo es que vas a lidiar con esta situación. Obviamente no pasó, obviamente me tuve que enterar a la mala, pero digo, a mí como que lo que me hace ruido es que no haya este manejo o esta habilidad para poder verbalizar las cosas, que obviamente en este podcast siempre lo vamos a decir. Lo más importante es hablar las situaciones complicadas, y tan fácil como es sentarte y decir, ya no voy a prescindir de tus servicios, por favor, te pido que tal vez puedas buscar otra solución, otras alternativas, pero bueno, obviamente eso no va a pasar y yo quería sacarlo porque mi pecho no es bodega y por eso tengo un podcast en el que yo hablo y hablo y hablo, y obviamente yo considero que, miren, hasta la voz se me va. Del coraje. De coraje, no es porque todavía no me recupero. Pero bueno, yo creo que estoy segura que allá del otro lado hay muchas personas que han vivido lo mismo que yo. Y que incluso, yo creo que también en algún momento lo llegaste a vivir, ¿no? Cómo es que en algún ambiente laboral
te dan esta noticia, pero ni siquiera te la dan como deberían de dártela, con la anticipación que se requiere, pienso yo. Sí, sí viví alguna vez esa experiencia, esa amarga experiencia, porque la verdad que, por decir, hay gente que tiene la oportunidad de trabajar de lo que estudió, entonces creo yo al menos, que somos de las personas que no lidiamos tanto con el trabajo. Entonces, a lo mejor a veces estamos como muy cómodos, contentos, probablemente tengamos nuestros malos ratos como todo, pero generalmente estamos contentos de trabajar. Y que de repente te digan, sabes que ya no puedes trabajar así nada más porque sí, sin decirte, sabes que a lo mejor no estamos tan a gusto, o sabes, o sea, que te den una razón realmente que digas, ok, a lo mejor yo me equivoqué, pero no, ¿sabes? O sea, es como de, ya no vas a trabajar aquí, y es como, espérame, ¿no? Y a veces, no sé si fue tu caso, que a lo mejor te bajoneó, ¿sabes? O sea, te hace replantear que si estás haciendo bien tu trabajo, o sea, no sé, te digo, si tú viviste esa parte. A mí sí me afectó muchísimo, me pegó en mi autoestima, hasta dudé si era yo bueno en a lo que me dedico. Pero pues ya, o sea, después de un tiempo, ya que analizas la situación, te das cuenta que la gente el sistema es como muy, muy crudo, muy cruel, y la verdad es que no es que sea tu culpa. Pues mira, ay no, es que ya sé lo que me vas a decir, Product. A ver. No me afectó, no me pegó, porque yo soy perfecta, yo hago las cosas muy bien, entonces no me pegó, porque aparte cuando me dieron la noticia fue como, pues es que sus evaluaciones salieron bien, porque a nosotros nos evalúan los alumnos, nos evalúan otros docentes, entonces no fue una situación en la que yo desempeñara mal mi trabajo, sino que fue más como una situación de gobierno, de recursos, de muchas situaciones, ¿no? Ahí, sí, que están fuera de tus manos. Exacto. Por ahí se rumora que también pueden ser como quejas de otros maestros, pero no hacia mi trabajo, sino como pues hacia las horas que ellos ya tienen, ¿no? De cómo es posible que estés ingresando a una nueva profesora si nosotros no tenemos todavía nuestras propias horas, ¿no? Ejemplo. Sí. Algo así. Repito, es un rumor porque, pues ya saben, obviamente no te van a hablar las cosas con claridad, pero pues una vez más, yo tengo un podcast y yo en esta vida soy esa persona que no se va a quedar callada, porque yo sé que me puede hacer daño al pechito, se me va la voz. Ustedes lo han notado. Se me va la voz, me da tosecita, entonces yo no me quiero volver a enfermar a nivel físico por cosas que yo no digo. Entonces, por eso es que estamos aquí, para desahogarnos todos. Y una vez que me he desahogado y que les he compartido mi trágica historia, vamos a lo que realmente, o por lo que realmente estamos aquí, que es justamente hablar de relaciones de pareja y de las complicaciones que esto nos lleva. Y ya habíamos visto en otros episodios, porque si ya saben, yo estoy, ¿cómo se dice ahora? Estoy quedando con alguien, ¿no? ¿O cómo le dicen ahora? Hay muchas formas. Como muchos términos, ¿no? Sí, El depende la confianza, pues se puede decir estoy enamorada. Ah, ok. Como más formal. Y si estás aquí como más con amigos, echando cotorreo, es como estoy enculada. Oh, por Dios. No, pues la verdad es que no sabría decirlo porque tengo dudas, pero lo que sí sé es que estoy empezando a salir con alguien y obviamente ya les había platicado que pues muchas situaciones que yo toco aquí pues vienen referentes a mis experiencias y así. ¿De qué creen que me enteré hoy, amigos? Eso se los quiero compartir porque ustedes saben que yo soy esa persona que no tiene filtros. Y durante muchos episodios, pues yo he platicado sobre mis experiencias en cuanto a amor, ¿no? Sí, nos queda claro que te has ventilado. Claro, exactamente, porque pues tengo un podcast y a eso se expone uno, lo siento mucho. Pero resulta que
ya saben, la curiosidad, de repente uno como que pues le gana la curiosidad, ¿no? Entonces, entre una que otra plática, pues yo recordé a alguna de mis exparejas y me ganó la curiosidad y revisé mis redes sociales y ya no está. Entonces, yo quiero pensar que en algún momento, a lo mejor no, a lo mejor mi ego es demasiado grande y estoy imaginando cosas, pero yo quiero pensar que a lo mejor se topó con estos maravillosos videos y pues obviamente identificó cuando yo platico y así. Si lo estás volviendo a ver, ¿me estás diciendo que te bloquearon? no sé si me bloqueó, no sé si simplemente dio sus cuentas ¿de baja? No tengo idea. Tampoco es algo que me atormente. Probablemente eso sea muy descuidado, por así decirlo, de mi parte, porque pues es que realmente no... O sea, solo me hizo como un poco de ruido, como de curiosidad. Y me puse a pensar que tal vez no debí haber tocado el tema de la manera en cómo lo toqué. Okay. Yo creo que debí de haberlo hecho con un poco más de cuidado, pero bueno, uno viene al mundo a aprender, ¿no? Sí. Uno viene al mundo a aprender y si en algún momento se vuelve a topar con los episodios, pues quiero que sepa que jamás fue mi intención, si a lo mejor se sintió que esto iba con una agresión hacia su persona, eso jamás pasó. Repito, todo lo que hablamos en los episodios, incluso no solo soy yo, también el productor comparte sus experiencias y obviamente cuando alguien más ve los episodios, pues va a decir, está hablando de, ¿saben? Pero no es la intención ventilar a las otras personas. La intención siempre del podcast es que ustedes de la mano de nosotros aprendan a relacionarse de una manera más saludable, como dándoles nosotros nuestros ejemplos de las cosas que no deberían de pasar, de las cosas que no deberían de vivir, para que así ustedes puedan decir, ok, eso que Diana vivió o que el productor vivió, ya me quedó claro que no fue una conducta saludable y cada vez que yo me lo topo en una relación, pues lo voy a evitar. Sí. La finalidad jamás es exhibir a nadie. Además, perdón que te interrumpa, no, dale, yo creo que pues no decimos nombres, o sea, realmente no estamos señalando a nadie. Claro. Creo yo que al menos he cuidado como la identidad de todos. Así es. ¿Sabes? Entonces creo que no debería de haberse ofendido. Definitivamente, pues si sabe de la historia, pues claro que para esa persona va a decir como, ay, ¿por qué está diciéndolo en internet? ¿Sabes? Pero nadie sabe realmente quién es, no pasa nada. Nadie sabe exactamente, e incluso puede ser otra persona, ¿no? O sea, Sí. puede ser otra experiencia de mis relaciones, pero aún así yo quería pues tocar el tema porque una vez más lo aclaramos, porque aquí en este podcast siempre hablamos para estar en la misma sintonía. Ya si nos ve, pues una disculpita, o sea... Sí, no quisimos, de verdad que la intención jamás fue si esta situación hizo que o hace que alguna persona se sienta exhibida, expuesta, esa no es la intención. Pues trabájalo, trabájalo y pues nada, o sea, realmente lo digo de todo corazón, las cosas que nosotros armamos y yo creo que ese es el concepto que tenemos de Mal de Amores, es compartir, crecer, darle herramientas a las personas perdón, pasó una moto y me distraje, o incluso hacer que las personas a través de nuestras experiencias puedan aprender o puedan aventarse a decir, yo creo que probablemente sí podría ir a terapia. Pero bueno, después de haber hecho estos dos comerciales que hicimos, ya vamos a entrar sobre lo que tanto te gusta, porque yo sé que estás como de ahora, ¿de qué vamos a hablar? El tema del día de hoy vamos a ver de qué trata. Fíjate que obviamente, como ya lo toqué hace rato, pues como yo estoy aquí como en esta situación de que pues estoy quedando con alguien, pues vivo muchas situaciones referentes a las relaciones y me hizo ruidito algo porque en mi experiencia es algo que yo vivo mucho y el día de hoy vamos a hablar, ¿cómo decirlo? Ya habíamos tocado el TDAH, habíamos tocado situaciones de adicciones y el día de hoy vamos a tocar un cuadro que me gusta mucho, un cuadro que puede enfocarse a un trastorno mental que se llama
Así, aquí debería de haber como tamborcitos y así. Ansiedad. Ansiedad. La famosísima, temida, odiada, amada, extrañada, protegida, sensación, emoción e incluso un cuadro de ansiedad. Ok, estoy familiarizado con el tema. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Ay, sí, ok. Bueno, cabe mencionar que la ansiedad es una emoción que no viene desarrollada como las 6 emociones básicas de nosotros, que ya vienen como cargadas en nuestra gama. Ya vienen precargadas. Exactamente, como nuestros celulares que ya traen varias cosas ahí instaladas y así. Bueno, esto no es así. La ansiedad es una emoción que básicamente se aprende y se desarrolla para poder gestionar muchas cosas. ¿Tú sabes más o menos hacia dónde vamos o qué quiero decir con ansiedad, Product? Porque yo sé que tú estás familiarizado con eso. Pues mira, creo que he aprendido que hay como varios tipos de ansiedad. Ok. Entonces, creo que sería bueno que enfocaras qué tipo de ansiedad vamos a hablar. Mira, para empezar hay que entender que la ansiedad es una reacción de nuestro cuerpo básicamente enfocada en anticipar. Es como una diferencia entre el miedo, porque el miedo y la ansiedad, digamos que son como primas hermanas. Sí. Entonces, el miedo es cómo tu cuerpo reacciona ante algo que es peligro o que te está poniendo en una... Estado de alerta. Eso que dice el productor, el estado de alerta, nos hace más referencia a la ansiedad, ¿sí? El miedo en sí es esa emoción que te hace reaccionar, ¿sí? Que te hace decirte o te mueves o te mueres. Básicamente eso es lo que hace el miedo, ¿sí? En una situación de alerta o de peligro, lo que tú estás experimentando a la hora de vivir esa situación es miedo. Sin embargo, lo que pasa antes de que tú ya estés en esa situación de peligro es ansiedad. Ok. Como les dije hace rato, esto es un mecanismo de alerta, ¿sí? Sí. Es como un pre al peligro, ¿sí? Pero si tu historia de vida habla acerca de que tú vives en caos o que tu infancia, ejemplo, tuvo muchos altibajos y te costó mucho trabajo tener una infancia en equilibrio, vas a desarrollar ansiedad que en algún punto se puede generar a un cuadro diagnóstico, y entonces significa que tú ya estás presentando un trastorno mental. ¿Por qué? Porque viviste tanto tiempo durante el estrés, tu cuerpo se acostumbró tanto al caos que ahora tu sistema de alerta está activado todo el tiempo. 24/7 tú consideras que puede haber un peligro, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos ansiedad a un nivel patológico, ¿sí? Ahora, pareciera, como lo explicamos, como que no se ve tan bueno, pues simplemente está en alerta y ya, no pasa nada. Pero ¿qué hay detrás de ese sistema de alerta que está 24/7? Sí, creo yo que el punto es que es como un mecanismo de defensa del cuerpo, justamente cuando detecta que podemos estar en peligro, y es como de actívate, ¿sabes? Es como de necesitamos estar lo mejor preparados para cualquier situación en la que nosotros nos sintamos en peligro. Pero llega un punto en el que el cuerpo ya pierde el equilibrio y ya no sabe distinguir realmente si estamos en peligro o no. Entonces ya es cuando entramos como en esa... lo que dices, que podemos estar 24 horas todo el tiempo y es que en realidad pues no estamos en peligro, ¿sabes? Pero tu cerebro está anticipándose a muchísimos escenarios que podrían detonar peligro, ¿no? Entonces, lo que pasa químicamente en tu cerebro es que la más mínima situación que a lo mejor alguien que no está experimentando ansiedad
no lo ve como un peligro, pero la persona que sí lo ve como el peligro más catastrófico, ¿sí? Es por eso que este mecanismo de alerta ¿cómo decirlo? Nos reestructura nuestro cerebro o nuestras conexiones y nos hace que todo el tiempo estemos alerta. Sí. Ahora, como yo les mencionaba, una cosa es la emoción, ansiedad, algo normal, algo que puedes gestionar de manera saludable, y cuando ya no lo puedes gestionar y cuando estás acostumbrado al caos y cuando tu cuerpo está constantemente en alerta, se vuelve un cuadro que ya debería de ser tratado no solamente por nosotros los psicólogos e incluso también por la psiquiatría, porque requiere medicación. Ahora, una vez más, como lo he dicho en otros episodios en los que hago mención acerca de cuadros diagnósticos, la medicación es importantísima porque llega un momento en que nosotros en la terapia ya no podemos avanzar porque las conexiones, como lo mencionaba anteriormente, las conexiones neuronales nosotros en terapia ya no lo podemos tratar tan profundamente. Necesitamos medicación y yo sé que la medicación ha sido pues puesta como algo malo. Pero satanizada. Sí, pero realmente no lo es. O sea, una vez que tú tienes un diagnóstico y una vez que tú de la mano de tu psiquiatra encuentran una dosis para que tú puedas empezar a trabajar de mejor manera, la vida se ve totalmente diferente, ¿sí? Y esto es con TDAH, depresión, ansiedad, TOC, que el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, está dentro de los cuadros de ansiedad, ¿vale? Okay. Digamos que tener pensamientos obsesivos y llevarlos a la compulsión también están generados por un mecanismo de alerta que tu cuerpo experimenta constantemente, ¿vale? Sí. Entonces, todos estos cuadros que mencionamos y que conocemos, hablando también del narcisismo, requieren de una medicación y es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque si en algún punto conocen a alguien o si en algún punto incluso ustedes están diagnosticados, yo sé que muchas personas dicen, bueno, estoy diagnosticado, pero no importa, yo lo trato, yo sé cómo manejarlo. Permítete que un especialista como lo es un psiquiatra te pueda apoyar con cierta medicación y que entonces tú puedas entender que hay cosas que tú has normalizado, como estar en alerta 24/7 y que no son normales. No es saludable estar 24/7 en alerta, esperando qué cosa puede salir mal. No es saludable, no es normal y de verdad que existe una medicación que te va a apoyar a salir de eso y te va a permitir una mejor calidad de vida, ¿vale? Sí, ahora, yo quisiera dar un comentario antes de que cambies de en punto. Lo que me hidrato. En lo que te hidrata, sí. Que yo creo que justamente lo que dices de que la gente como que tiene el tabú de que, ay, me estoy tomando, estoy yendo con el psiquiatra para que me mediquen, estoy muy mal, ¿no? Pero Sí. yo creo que deberíamos de normalizarlo y si tú, usuario que nos estás viendo, estás como también con ese pensamiento en el que, ay, tal vez estoy muy grave porque me están dando medicamento el psiquiatra, es como relájate. Entonces, hay mucha gente que al final del día, cuando tiene tos, toma medicamento, cuando tiene, no sé, un problema, no sé, del estómago, pues obviamente tiene que medicarse, es Claro. exactamente lo mismo. O sea, estás tomando medicamentos para tú encontrar un equilibrio y tengas un bienestar. Para eso es la medicina, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es justamente el que acabas de dar, Product, en el que, pues ejemplo, si tú te enfermas de gripe o de tos, pues obviamente lo primero que haces es, voy al médico. Sí. Que me dé una pastillita, que me haga sentir mejor, porque sabes que no es normal estar con ciertos síntomas. Desafortunadamente nuestra cultura todavía no nos ha ayudado a entender que también la salud mental importa, no solamente la física. Entonces, obviamente hay que también normalizar la medicación de la salud mental. Sin embargo, tiene muchos tabús en cuanto a que, está tomando medicación, no, pues es que está, y vienen bien comentarios bien ignorantes
y hasta cierto punto bastante hirientes, cuando no debería de ser así. Sí, no debería de existir el de estás loquito, ¿sabes? El medícate loca, ¿no? Ándale, sí. Bueno, hay gente que sí lo necesita, pero ese es otro tema. Hay gente que sí tiene que medicarse, pero pues al final de cuentas hay que respetarlo, ¿no? Es que a mí me da realmente a mí me da mucha risa el medícate loca, porque yo recuerdo que había personas que hacían esos comentarios y fíjense que realmente hasta que no estás del otro lado, hasta que no estás en el lugar de decir probablemente necesito medicación, no entiendes que ese medícate loca no era una ofensa, sino tal vez era un excelente consejo. Entonces, pues nada, muchas gracias por ese consejo. Ahora, vamos a centrarnos en, como ya saben, porque yo soy bien ñoña, aquí hay que poner todo en cajitas, dice mi ser hermoso y precioso, que tiendo a poner todo en cajitas para entender las cosas. Pues sí, me gustan las cajitas. Vamos a ver cómo es que se ve un cuadro de ansiedad. ¿Qué tipo de conductas una persona debe tener para decir, ok, está dentro de este diagnóstico que se llama ansiedad? Y primero que nada, que creo que es la básica y la que todos entendemos como un exceso de preocupación, ¿vale? Como este pensamiento en el que tú dices, es que esa persona está todo el tiempo, ¿y qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Y qué tal si mi mamá mañana esto? ¿Y qué tal si yo salgo y me atropellan? ¿Sabes? Este pensamiento constante que es complicado ver, porque obviamente cuando tú vives en este cuadro de ansiedad, a veces no lo expresas. O sea, como que todo está aquí, pero estás 24/7 pensando, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa el otro? ¿Y qué tal? ¿Sabes? O sea, todo el tiempo está tu cerebro trabajando sobre estas preocupaciones, ¿vale? Sí. Ahora, como ya se los había mencionado, para poder identificar que una persona tiene este diagnóstico, cada una de los, así como en otros episodios en donde di listas de conductas o de actitudes o de comportamientos, la persona debe de tener un lapso de 6 meses de haber presentado eso para que entonces entendamos que está dentro de ese diagnóstico. Ahora, ¿cómo es que aparte del exceso de la preocupación? Bueno, pues existen diferentes síntomas que acompañan la ansiedad. Por ejemplo, como una sensación o como una percepción de la persona de que está inquieta o de que está como muy nerviosa, como incómoda, pero constantemente. O sea, tú notas a esa persona y esa persona como que ya está moviendo mucho su pie o como que mira para todos lados porque probablemente siente que alguien está vigilándolo. ¿Sabes? Como que está, hasta la cara la puedes notar, como que algo le preocupa, como que está nervioso o nerviosa, ¿vale? Se siente muy cansada, esa persona que se siente muy exageradamente cansada y que todo el tiempo la estás viendo dormir o que tiene sus ojeras o que realmente le cuesta mucho trabajo descansar. Y pues obviamente tiene dificultades para concentrarse. Son esas personas que de repente estás platicando con ellas y ya se desconectaron totalmente y es como, hey, ¿estás bien? ¿Estás aquí con nosotros? Porque eso pasa de cuando tienes un cuadro de ansiedad. Es una persona que se irrita con facilidad, que explota con facilidad, que si tú le haces un comentario, esa persona lo puede llegar a tomar bastante mal. Y viene esta agresión, tanto puede ser verbal como física. También tiene o presenta una tensión muscular. Es una persona que constantemente tiene pues como que el dolorcito de espalda, el dolorcito de hombro, ¿sí? Es algo muy común en las personas que tienen trastornos de ansiedad. Como les mencionaba anteriormente, son personas que les cuesta mucho trabajo dormir o les cuesta conciliar el sueño. Repito, son personas que están muy cansadas, pero a la hora pueden a lo mejor, no sé, sentarse y tal vez como medio dormitarse y tú dices, esa persona está cansada, pero a la hora de llegar a la cama le cuesta bastante trabajo conciliar el sueño y pueden pasar, o sea, porque genuinamente la persona se siente cansada y quiere dormir, pero pueden pasar 3, 4, 5 horas sin que esa persona pueda conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque su mente sigue una y otra vez, pensando 1000 situaciones, ¿vale? Repito, parece nada.
Y se me hace bien triste porque es muy común, porque es como de, sí, no, pues yo duermo hasta las 3, 4 de la mañana. No, sí. Se han normalizado tanto los síntomas de ansiedad que es como, pues entonces, porque parece que los estoy escuchando, entonces todo el mundo tiene ansiedad. Pues sí, probablemente todo el mundo tenga ansiedad por la sobreestimulación que vivimos. Ahora, la idea de saber estas conductas o estos criterios es para que tú realmente revises si conoces a alguien que tiene ansiedad o si tú estás viviendo eso. ¿Para qué? Para que entonces nos adentremos a lo que realmente nos importa. ¿Esto qué tiene que ver con las relaciones? Bueno, pues mucho, porque lidiar con una persona que tiene ansiedad a nivel amoroso tiene sus complicaciones. Vaya que sí. Entonces, bueno, ya hablamos acerca de lo que les hablaba del cuadro, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de ciertas características que esas personas presentan, como por ejemplo, la evitación constante. Es una persona que independientemente de que quiere hacer las cosas, si esa conducta le genera mucha ansiedad, la va a evitar. Pueden ser trámites de persona adulta, como de que es demasiado estresante y lo evito. O pueden ser reuniones sociales, o pueden ser eventos familiares, o pueden ser situaciones de trabajo, responsabilidades, y a la larga, como lo hemos mencionado en otros episodios, a esa persona la vuelven infuncional. O sea, real, esa persona deja de ser un adulto funcional porque su cuadro de ansiedad lo hace o le hace no hacer sus propias responsabilidades. Por eso vuelvo al mismo punto, es muy impactante. Anteriormente les mencionaba acerca de los trastornos obsesivos compulsivos, el famosísimo TOC, que viene desde un pensamiento que se repite una y otra vez en ti y que para poder calmar ese pensamiento tienes que accionar, tienes que hacer cierta conducta en específico para calmar ese pensamiento. Por ejemplo, no sé si tú, Product, has conocido personas que a lo mejor se tienen que regresar una y otra vez a su casa. Porque la idea de que dejaron la luz prendida o de que dejaron cierta cosa prendida los come totalmente. Y entonces puede que regresen 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces a su casa. Eso es un TOC. ¿Por qué? Porque aunque su cerebro, aunque esa persona diga es que yo vi que apagué la luz, su pensamiento es como, ¿pero y si no? Pero ¿y si la dejaste prendida? Y aparte es como que tu mente es tan poderosa y tan absorbente de muchas otras cosas que es como, ¿y qué tal si dejaste la plancha prendida y cuando regreses a tu casa ya todo está incendiado? Y lo hace, a esa persona la hace regresar una y otra vez. Aun cuando ya visualizó que sí está desconectada, esa persona va a regresar 10, 15, 20, dependiendo de su obsesión. ¿Vale? Okay. No conozco a nadie que esté a ese punto. O sea, creo que sí conozco a gente que tiene TOC. Sí. La verdad es que al principio, bueno, ya cuando llegas a tener, no sé, un trato más diario con esas personas, sí es difícil. Sí llega un punto en el que se hace pesado porque justamente a lo mejor ya lo vieron, pero de alguna manera es como, no, y si cerré el coche. Un ejemplo, ¿no? Que era el que más común tenía yo con esa persona. El de sí cerré el coche y yo, sí, no, y se regresaba. Y las llaves, ¿dónde dejé las llaves? Y así, era como de, sí es complicado. E incluso, por ejemplo, si tú le mencionas, no, es que yo te vi cerrando el carro, no le va a ser suficiente. Tiene que confirmarlo, sí. Tiene que confirmarlo porque incluso aunque decida soltarlo, todo el día le va a estar mermando. ¿Y si lo cerré? ¿Y si no lo cerré? ¿Y si llego y ya no está el carro? O sea, todo el tiempo. Y es muy, muy desgastante. La verdad es que yo creo que es como de los cuadros más complicados a tratar porque realmente lo he visto en sesión
físicamente son personas muy cansadas, o sea, real, son personas que les desgasta demasiado, el poder de su mente es tan grande que les consume totalmente, ¿no? Entonces, sí son personas que pues a nivel físico sí presentan muchas características bien impactantes porque pues ahora sí que su mente es su propio enemigo. Sí, la verdad es que eso que dices del poder de la mente es muy cierto. Yo en lo particular empecé a experimentar lo que es la ansiedad. Bueno, es que es un tema largo, la verdad es que creo yo que ya lo había experimentado, pero ya le puse yo atención a la ansiedad cuando empecé a experimentar los síntomas físicos de cuando ya, no sé, a lo mejor tú me ayudarás, cuando ya es un caso de ansiedad crónico en el que te da que taticardia, que te dan esos ataques donde te falta el aire, ves borroso, tienes vértigo, te tiemblan extremidades del cuerpo, ¿sabes? Ya es donde creo que es donde tienes que ponerle atención porque justamente, o sea, creo yo antes cuando trabajaba justamente tenía lo de estar moviendo el pie o no estar quieto, de estar como ideando, de estar creando panoramas que ni siquiera han sucedido, sí, pero tú ya te los imaginas y dices, ay, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, ¿sabes? Entonces ya le puse una atención justamente cuando ya me empezaba a temblar el cuerpo, ya sentía las taticardias, no podía yo tomarme un café, ¿sabes? Entonces es como de, ay, ¿qué me está pasando? Y justamente cuando no sabes qué, no entiendes, pues vas al doctor y es muy frustrante el hecho de que le digan, es que me siento acelerado, me siento esto, y vas y no tienes nada. Uh-huh. Y es como, no, ¿cómo no voy a tener nada? Y todavía yo le decía, me daba ansiedad mi ansiedad, ¿sabes? Porque era como un círculo vicioso donde yo creía que ya me estaba yo muriendo. Sí. Y al mismo tiempo ibas con el doctor y es, no tienes nada, no tienes nada. Y eso te genera aún más miedo. Más ansiedad, sí. 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 Entonces, al final de cuentas, vuelves a la misma situación. Y claro, porque el médico te va a decir lo que tú tienes, pues es ansiedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Relajarte. Pues cálmate, todo está en tu mente. Pero esa no es la solución. Porque sí, probablemente esté en mi mente, pero si me lo haces ver así, entonces a veces las palabras son demasiado importantes y hay que cuidarlas. Y es una de las complicaciones a nosotros como terapeutas que nos pueden echar abajo un trabajo terapéutico muy avanzado. ¿Por qué? Porque a la hora de decirle a la persona, pues nada, tranquilízate, échale ganas, es como estás invalidando lo que siento. Sentir. Ajá, sí. Es como te lo estás imaginando. Sí se lo está imaginando, esa es la realidad, se lo está imaginando. ¿Por qué? Porque probablemente su sistema en este momento no está actuando como debería de actuar, pero eso no significa que yo a esa persona se lo voy a recordar una y otra vez. Es que todo está en tu mente, es que todo está en tu mente. Más que hay que desarrollar ciertas herramientas para que esa persona solita se pueda calmar, sí, pero hay que apoyarle. Y una de las cosas que no se tienen que hacer cuando una persona está presentando un ataque de ansiedad es decirle todo está en tu cabeza. Porque sí, probablemente todo está en tu cabeza, pero es más fácil decirle todo está bien. Sí. Que eso no implica que le estés diciendo que el miedo que está afuera no es real, sino que le estás diciendo que realmente todo está bien y le haces un acompañamiento en donde le dices, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, te estoy apoyando, si tú tienes miedo, explícamelo, háblamelo, pero al final decir, todo está en tu cabeza, puede, en lugar de ayudar a la persona, ponerla más de pique si es que está viviendo una situación. Y yo creo que tú me lo vas a confirmar, Produ, cuando el doctor te decía como de, no, pues no está pasando nada, ya vi tus estudios y pues no tienes nada, y eso te hacía todavía sentir más ansiedad, o sea, no ayudaba pues. No, yo la verdad es que me gustaría plantearte unas preguntas. Adelante. En este aspecto, porque creo yo que me di cuenta cuando empecé a experimentar lo de la ansiedad que mucha gente lo sentía, y justamente hubo hasta comentarios de gente que me dijo, ay, ¿en serio que nunca había sentido eso? Y la gente ya lo tiene tan normalizado. Okay. Y yo entraba en un
en un pensamiento en el que decía, ¿cómo es posible que puedas vivir así? Que no hicieran nada por su salud mental o por querer cambiar ese estado de alerta justamente. Ya era como, pues ya me pasó y ya lo normalizan y aprenden a vivir con eso. En vez de quererlo cambiar, justamente pues, lo pasan de largo. Y mi pregunta aquí es, yo creo o tú consideras que no hay tanta información o que le quita como no hay campañas, no hay importancia respecto a ese tema. O sea, ¿tú crees que está como muy normalizado el tema o no hay información muy adecuada? ¿O por qué crees que esté, sí, digo, normalizado como tal? Porque digo, yo al menos de 10 amigos o 10 conocidos que tengo, 8 se experimentan ansiedad. ¿Sabes? Y yo jamás he visto como alguna campaña en el que hablen como justamente del tema de que te sientes así, te sientes abrumado, tienes pensamientos compulsivos o todo lo que acabas de mencionar. Claro. Podríamos ayudarte, ¿sabes? Te digo, mi pregunta es, ¿por qué crees que está tan normalizado? Yo creo que está normalizado porque hay mucho, o sea, hay muchas personas que viven con cuadros de ansiedad, hay muchas personas que experimentan ansiedad constantemente como una emoción normal, ¿vale? También hay mucha información, pero creo que la información no se está manejando de manera correcta. Sí, ¿vale? Justamente. Si ustedes, comunidad, han notado, a partir de ciertos temas, nuestros episodios han sido más largos. ¿Por qué? Porque me tomo un poco el tiempo de explicarles qué es, cómo se identifica y qué cosas sí están dentro de la normalidad, porque eso depende de muchas cosas, y qué cosas ya entrarían dentro de una situación patológica, que ya podría ser una enfermedad mental. En la situación de la ansiedad, cuando iniciamos en el episodio, yo les explicaba que la ansiedad es una emoción normal de nuestra gama. Entonces hay que aprender a diferenciar qué cosas me ponen ansiosa, porque claro que va a haber cosas que me pongan ansiosa, desde presentar una clase, que a lo mejor es una clase en la que yo estoy siendo evaluada, obviamente voy a generar ansiedad porque no estoy teniendo el control y porque pueden pasar 1000 cosas mal. Y entonces estoy viviendo ese cuadro, esa emoción de ansiedad. Pero si yo todo el tiempo estoy sintiendo ansiedad, entonces ya no es una emoción, sino ya empieza a ser una situación patológica, y con el paso del tiempo, pasando 6-7 meses en los que yo constantemente estoy en ansiedad, entonces se vuelve un cuadro. Habiendo estas diferencias, hay que entender lo que decía el productor. Hay personas que consideran que, sí, es normal. Claro que es normal si estamos hablando de una emoción. Si estamos hablando de que todo el tiempo estás en constante ansiedad, entonces eso no es normal. Desafortunadamente, la información que está en redes sociales a veces no es clara. Y a veces la información que está en redes sociales no viene de un profesional. A veces la información que hay es de una persona que se puso a leer. Yo no estoy menospreciando eso porque obviamente yo también investigo, también me pongo a leer, pero son personas que no tienen una experiencia referente a ese tema, ¿sí? O que solamente están hablando desde su experiencia, no con una base científica o no con una base profesional. Entonces, a toda esa información hay que quitarle lo que realmente sí es y lo que realmente no es. Pero nosotros como consumidores de internet no hacemos eso. O sea, no es como que tú todo el tiempo estés revisando información y digas, esto se ve que sí es real, me voy a meter a investigar si es real, me voy a meter a ver si... Eso no lo hacemos, simplemente consumimos, no nos importa si es verdad o no. Entonces, eso es lo que llega a complicar, y por eso es que ciertas situaciones de la salud mental están tan normalizadas. En el episodio del narcisismo yo les mencionaba, una cosa es tener rasgos de esta personalidad y otra cosa es tener un cuadro de narcisismo, y hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque yo no le puedo llamar a todo el mundo narcisista, porque es un diagnóstico complejo
y realmente requiere, una vez más, de medicación y de mucho tratamiento. Sí. Lo mismo pasa con la ansiedad. Sería una irresponsabilidad. Por eso es que digo, es importante que aprendamos a diferenciarlo y que aunque hay mucha información, porque vuelvo al punto en donde tú tienes esta duda, claro que hay mucha información y también hay muchas personas que quieren autodiagnosticarse muchas cosas. Entonces por eso se normaliza, porque no le estamos dando la importancia que debería, porque mucha gente está confundiendo la emoción de ansiedad con el cuadro de ansiedad. Y una cosa es la emoción y otra cosa es el cuadro que ya viene siendo una situación patológica. Ok, sí, tiene mucho sentido. La verdad es que nunca había escuchado que alguien me dijera justamente esa diferencia. Puedes sentir ansiedad y que es normal, claro, a que tengas un cuadro de ansiedad. Sí, justamente. Nunca nadie me había explicado eso como me lo acabas de decir tú. Y justo lo platicábamos en la situación de los celos que por favor vayan a revisar nuestras redes sociales, por ahí tenemos ciertos clips en los que no nos adentramos tanto, sino como que damos cierta información. Y justo en ese clip que tú sacas, Product, que estamos hablando de los celos, es justo eso. Una cosa es los celos, porque los celos son una emoción, son normales, ¿sí? Es algo natural de nosotros. Sin embargo, cuando ya no tienes cierto control y cuando volvemos a la misma situación, se te complican las emociones o ya no puedes controlarlas, en ese momento se vuelve patológico. Sí. ¿Sí? Y por eso hay que diferenciar entre lo que sí es normal, porque normalmente la mayoría de las situaciones que vive un cuadro clínico de la psicología vienen de algo normal. Desde la depresión, que estamos hablando de la emoción de la tristeza, que cuando ya no sabes gestionarla se vuelve una depresión. Lo mismo con la ansiedad, cuando ya no logras gestionarla de manera saludable y entonces empiezas a tenerla constantemente, se vuelve un cuadro de ansiedad, ¿sabes? Por eso es importante y por eso no me he cansado, tanto en redes sociales como en este canal, de hablar de la importancia de una sana gestión emocional. Porque si tú no gestionas de manera saludable tus emociones, se vuelven en una patología, ¿vale? Sí. Ok, entonces ya estábamos hablando acerca de los criterios diagnósticos y te doy como ciertas situaciones específicas de lo que es un cuadro de ansiedad. Como ya les mencionaba, evitar constantemente ciertas cosas, el TOC, que es comportamientos repetitivos o rituales, ¿sí? Ojo aquí porque es que una vez más como que hay cosas que están bien normalizadas, pero ciertos rituales, desde repetir ciertas cosas, desde contar los cuadros, desde a lo mejor tocar algo en específico ciertas veces, todos esos son rituales que caen en un TOC y que pueden ir de la mano de un trastorno de ansiedad. La preocupación excesiva que ya les mencionaba, la inquietud, el movimiento de una persona, el que esa persona esté constantemente en vigilia o en alteración, el aislamiento social, las dificultades para descansar. Los síntomas frecuentes de estas personas pueden ser trastornos digestivos. Ah, sí, también te afecta en el estómago. Suda mucho esa persona. Te afecta también las temperaturas, te da mucho frío o mucho calor. Dolores de cabeza. Sí, todas las tuve. Como que cuando me dio la ansiedad fue como de te voy a dar con todo sí, para que veas qué es lo que es tener ansiedad. Tensión muscular. Que viene, así el claro ejemplo es la espalda, pero justo lo que mencionaba el productor, que a veces tienes esta sensación de que te va a dar un infarto, porque en la parte del pecho tenemos obviamente músculos, ¿no? Algunos no se ven tan trabajados como otros, pero hay músculos. Entonces... Habló la fitness. Entonces, cuando tienes una tensión muscular generada por la ansiedad, específicamente en el área del pecho, simula como si te estuviera dando un infarto. O sea, realmente la gente que está viviendo un cuadro, un ataque de ansiedad,
considera que le va a dar un infarto por el dolor que tiene en esta zona. La tensión muscular es tan fuerte que genera esta sensación de que me va a dar un infarto. Incluso hasta se te duerme el brazo y tú consideras que te está dando un infarto. ¿Lo estás experimentando? ¿Tu cuerpo está experimentando dolor? Si tuviéramos una prueba para medir el dolor, realmente lo estás experimentando, pero no estás sufriendo un infarto. Sí, en realidad yo aprendí que tu cuerpo llega a un punto en donde está soltando la tensión. Esa parte que es porque ya no puedo y busco la manera en soltar la tensión. Y es importante justamente saber que obviamente previamente hacerse un estudio para descartar que no tengamos algún problema del corazón, sí. Pero ya una vez descartado eso, saber que no es peligroso. O sea, sí se siente horrible, la verdad es que es de las sensaciones más feas porque justamente si te da en la madrugada claro. durmiendo, pues obviamente que crees que ya te vas a morir, pero sí, justamente es aprenderse justamente a identificarlo para después tener esa tranquilidad de decir, ok, sentirlo y poco a poco aprenderlo a dominar, por decirlo así de una manera. Claro. Ahora, una vez que porque creo que con toda esta información, con la experiencia que nos comparte el producto, podemos tener identificado qué podría ser un cuadro de ansiedad o cómo es que yo puedo identificar que probablemente mi novio o mi novia está experimentando ese cuadro de ansiedad. ¿Cómo es que puedo brindar herramientas? Una de ellas ya la había dado, que estoy hablando de la escucha activa y que yo les mencionaba. Invalidar a la persona diciendo, eso está en tu cabeza, estás imaginándote cosas, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Es invalidar la emoción de esa persona. Sí, no, y eso no funciona. No decir, relájate. Ay, sí, claro. Es como, pues tranquila, respira, porque sí lo he visto, ¿no? Como de, haz tus ejercicios de respiración y ya, y lo anulas totalmente. Si tú te sientas con esa persona, si tú empatizas, no necesitas darle ninguna solución, porque probablemente la persona no esté buscando una solución, solo necesita hablarlo, necesita que la otra persona escuche sin hacer juicio, ¿sí? Que tendemos mucho a hacer el juicio, y parte de la escucha activa es simplemente escuchar. Sí. No necesita, hay veces que las personas no necesitan que tú les des un consejo, hay veces que las personas no necesitan que tú les compartas algo, solo guarda silencio y escucha lo que la otra persona te dice. Sí, yo creo que lo ideal es preguntar, ¿de qué manera te puedo ayudar? Apoyar. Y solito te van a dar la respuesta. Probablemente sí, claro. Te digan, ¿sabes qué? Solo quédate a mi lado, o ¿sabes qué? Pues habla conmigo y ya. O sea, realmente cada persona gestiona de manera diferente un ataque de ansiedad, pero yo creo que con que preguntes cómo yo te ayudo, ahí te guían y ya ahí sobre esa línea puedes ir. Claro, y hacer consciente a la persona, una vez más, que todo está bien, no como lo que te estás imaginando cosas o eso que dices no es cierto, sino más bien cómo ayudar a la persona a traerla en este momento presente. Mira, todo está bien, ¿qué necesitas? Te puedo traer un vaso de agua, si quieres te puedo, no sé, necesitas un abrazo. Obviamente cosas que esa persona requiera. Me quedo aquí contigo, o simplemente si quieres te agarro la mano, necesitas aire. O sea, estas cosas que la otra persona probablemente haga que se tranquilice y se dé cuenta que alrededor no está pasando nada. ¿Sí? Hacerla consciente a esa persona de que no está pasando nada, pero no es necesario invalidar. Sí, ¿vale? Correcto, de acuerdo. Ok, ahora, mostrar empatía y paciencia. Empatía y paciencia pueden ser dos situaciones, sobre todo porque una persona en una crisis de ansiedad se vuelve, ¿cómo decirlo? Pues sí, una persona difícil de tratar. Una persona con un ataque de ansiedad, cuando está envuelta en este pensamiento de alerta constante, es una persona complicada. Lo digo porque, y lo comparto desde mi experiencia, yo soy una persona que se abruma muy fácilmente, sobre todo en pláticas incómodas. Entonces, como que mi primer instinto es querer salir corriendo. Entonces,
hacer como esta situación de empatizar con la otra persona, como identificar que esa otra persona se está sintiendo incómoda, nos va a ayudar muchísimo. Y tú lo puedes notar porque la otra persona da esas señales. Esas señales son claras. Si tú aprendes a escuchar de manera activa y a observar a tu pareja, tú te vas a dar cuenta cuando tu pareja está incómoda y porque te va a mostrar señales. Entonces, sobre todo, una vez más que detectas eso, es mostrar esa empatía, decir, creo que te estás sintiendo incómoda, ¿quieres que paremos esta situación? ¿Necesitas que lo hablemos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Yo estoy hablando como ejemplo, que es algo mío, pláticas incómodas, pero de esto a las personas que tienen ansiedad, pues pueden haber muchas situaciones que le generan ansiedad. Desde tener que hablar en público, desde tener que tomar decisiones, desde tener que hacer cosas que son su responsabilidad. Todas estas situaciones les pueden generar mucha ansiedad. Entonces, a nivel pareja, es bueno el contacto físico, el escuchar, el decir, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Necesitas más tiempo para hacerlo? ¿Necesitas que dejemos de hablar? ¿Saben? Todas estas situaciones en el acompañamiento de pareja son importantes, ¿vale? Una vez más, mantener la calma, porque repito, una persona con una crisis de ansiedad es complicada. Y si tú te enganchas, porque no sé si te ha pasado o no sé si a lo mejor no lo identificas todavía, tú que has vivido un cuadro de ansiedad, pero yo mencionaba en una de las características es que son personas que se irritan con facilidad y que pueden caer en peleas, que no es que la persona sea agresiva, no es que la persona sea enojona, sino que está en constante ansiedad y lo hace o la hace irritable. Entonces es una persona que explota fácilmente, ¿sí? Y en esta situación de explotar fácilmente se pueden generar peleas que no sean desde la agresión, sino que sean desde la ansiedad. Y es muy diferente. Y entonces a veces esa persona puede ser tachada como una persona que todo el tiempo quiere estar peleando, que todo el tiempo, ¿sabes? Cuando realmente es una persona que está viviendo una crisis de ansiedad. ¿Sí? Sí, o que tiene un carácter difícil, por ejemplo. Sí, creo yo también que esa era como cuando en una etapa temprana de mi ansiedad, que era muy, ¿cómo se dice? Volátil. Volátil. Ajá. Sí, que cualquier cosita te hacía como explotar. Sí, era como, me dijiste algo que no me gustaba y automáticamente ya me lo tomaba personal y justamente era muy explosivo. Y que, repito, se puede identificar o se puede interpretar como que es una persona agresiva o como que es una persona que tiene un carácter feo, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Cuando realmente es una persona que vive en constante ansiedad y está irritable todo el tiempo, ¿no? Y esa emoción de agresión, de ira, está disfrazando un sentimiento de estado de alerta. Sí, ¿vale? De acuerdo. Entonces, repito, mantener la calma, porque repito, estas personas que tienden a ser ansiosas caen en que pueden ser muy agresivas o que pueden ser muy violentas o que pueden ser muy enojonas, ¿sí? Cuando realmente están viviendo en constante ansiedad. Y entonces, para que tú puedas tratar con esa persona, si es tu pareja una vez más, hay que mantener la calma, ¿sí? Porque si te enganchas, pues probablemente las dos personas se hundan. Que ¿vale? Ahora, yo voy con ¿cómo se puede decir? Como del lado contrario. Tú me hablas de alguien que sea enojón o que sea explosivo, no enojón, explosivo. Pero creo que también existe la parte en la que tu pareja, cuando empieza a experimentar esos ataques, se vuelve un poco más inseguro y justamente empieza a decir, ¿sabes qué? No quiero salir. O llegas a un lugar y se empieza a hacer, y si me da el ataque de ansiedad, ¿para dónde voy a ir? Entonces, cuando estás como en una cita de pareja, por decirlo, o una salida normal, sí, y que tu pareja te empieza a decir, ¿sabes qué? Vámonos, ¿sabes qué? No me siento segura, ¿sabes qué? Me va a pasar esto, ¿sabes qué? También es pesado, porque llega un punto en el que tienes tanta inseguridad de que crees que te va a pasar algo,
que justamente la otra persona, si no lo está experimentando, pues es como, espérate, no te está pasando nada. No lo entiendo. Y una, y dos, y tres, y cuatro veces, obviamente también te va a llegar a un punto en el que puede ser complicado tener que llevar una convivencia con una persona que experimenta, porque justamente todo el tiempo está creyendo que va a pasar algo malo. Y justo con esto tocamos el siguiente punto, que es evitar presionar a la persona o forzar, porque en este ejemplo en el que dice el producto de mi pareja tiene ansiedad y yo quiero salir a hacer cosas porque tengo que hacerlo, porque soy un adulto funcional, en el que la otra persona no quiere, es que yo no quiero salir, es que yo no quiero tener reuniones porque me da temor que me vuelva un ataque de ansiedad. Y entonces esa persona se empieza a aislar. ¿Por qué? Porque a veces la otra persona presiona. No, es que tenemos que hacerlo, es que ya quedamos, es que tu papá, es que ya le dijiste, ahora vamos a hacerlo. Y eso lo único que hace es aumentar la ansiedad, ¿sí? Porque estás forzando, porque estás presionando. Hablaba yo de mi ejemplo de las conversaciones incómodas, en el que sí me ha tocado que muchas personas me quieran forzar a tener esta conversación incómoda y lo único que hacen es cerrar aún más o generar más ansiedad o volverme más irritable en esta situación, ¿vale? Ahora, ofrecerle ayuda, como de, ok, está bien, no quieres ir a la reunión porque tienes algo que hacer, pero no quieres, no te preocupes, yo voy, te apoyo en esta situación, ¿no? Pero no te voy a hacer todo, o sea, es un apoyo que el día de hoy lo estoy ofreciendo, pero que, ojo, esto lo tenemos que solucionar. El día de hoy yo te estoy dando esta alternativa, pero hay que tomar cartas en el asunto, ¿vale? Ahora, ser muy consciente del lenguaje corporal. Esto, si tú vives con una persona que tiene ansiedad, hay que notar mucho cómo es que esa persona empieza a cerrarse o ya no quiere hablar o su expresión facial está demostrando que se siente incómodo, se siente incómoda. Todas estas situaciones son importantes. Ojo, no estamos diciendo que le tengas que interpretar todo, pero ayuda, ¿sí? Hasta que esa persona empiece a ser consciente qué cosas le hacen sentir incomodidad, ¿vale? Ahora, ser muy flexibles. Uy, esta es buenísima. Las personas que tienen ansiedad se casan con una idea. Y aprender a ser flexible y comprensivo si tu pareja está viviendo un cuadro de ansiedad es tu mejor herramienta, ¿sí? Hablándolo desde el entendimiento, desde el no juicio, hay que empezar a ser un poco más flexibles. A lo mejor ciertas ideas a ti te parecen absurdas, por así decirlo, pero en la mente de la persona que sufre ansiedad no lo son. Entonces hay que ser muy flexibles para poder entender y empatizar con esa persona, ¿vale? Entendido. Último, promover la respiración. Esto es buenísimo. La respiración en los ejercicios. No necesitas meterte a hacer una meditación de 10, 15, 30 minutos. No. Con simples ejercicios de respiración, como son el conteo de cuando jalas aire, el conteo de cuando estás reteniendo aire. Espérame, voy a tomar agüita porque se me atravesó, se me atoró todo. Yo en lo que estás tomando agua, un consejo que podría dar es pequeños pasos que justamente a veces por la vida cotidiana también llegamos a descuidar y creo que eso también ayuda a que perdamos el equilibrio químico del cuerpo que desata tener la ansiedad. Sí. Entonces mis consejos podrían ser como, de verdad, uno puede decir, ay, es absurdo, pero el estar bien hidratado, sí, los baños de sol, vitamina D, ¿sabes? Comer sano, dejar lo que es... yo no te digo que lo dejes totalmente, pero al menos baja tus porciones de comida procesada, lo que es papitas, embutidos, ¿sabes? Todo lo que es grasa saturada. Sí. Y esos pequeños pasos vas a ver que de verdad ayudan a que un poco tu cuerpo empiece a estabilizarse, porque lo que mencionaste hace rato de que también se va a la parte digestiva, obviamente si lo fuerzas menos en lo que estás comiendo más saludable, pues obviamente tu cuerpo también empieza a agradecerlo y la verdad es que hace muchísimo la diferencia esos pequeños detallitos. Claro, esta situación que mencionábamos de los trastornos digestivos referentes a la ansiedad tienen mucho que ver porque yo les decía,
esa persona está en constante alerta 24/7. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo cuando está en alerta es que o sea, digamos que nuestros procesos normales de comer, de dormir, como que guarda esa energía, como que te pone en modo batería y toda la energía que tiene la usa en estar en alerta. Entonces es por eso que tu sistema digestivo, que tus horas de sueño disminuyen porque todo el tiempo estás en alerta. Entonces esto que menciona el producto es una de las situaciones que hay que tomar en cuenta, aparte de la respiración, es el autocuidado, que lo mencionaba claramente el producto con estos ejemplos de toma agüita, hidrátate muy bien, come saludable, trata de tener baños de sol, trata de tener una rutina saludable de sueño, trata de tener hasta tu propio ritual para la hora de dormir. El sueño es básico para poder tratar la ansiedad. Tú tienes que dormir y no nada más para la ansiedad, para la depresión, para muchas situaciones que se complican a nivel psiquiátrico. Tienes que dormir. Por eso es importante tus horas de sueño, ¿vale? Sí, y sueño reparador, porque luego también creemos que, por decir, me voy a dormir a las 12 de la noche y me voy a levantar a las 8 y tú dices, ya dormí mis 8 horas, ¿no? Uh-huh. Pero justamente no, porque en teoría deberíamos de dormirnos mucho más temprano para las primeras horas de la noche, sí, que es cuando tu cerebro realmente, porque pues por algo está hecha la noche. O sea, esas personas de que no, yo soy bien nocturna, porque no es cierto. O sea, nuestro cuerpo, es que de verdad, no, eso no es verdad. O sea, nuestro cuerpo está desarrollado para dormir cuando está oscureciendo. Por algo están hechas las cosas. Entonces, no es que seas más creativo. Es que estás en ansiedad total y entonces tu mente está intentando hacer 1000 cosas, ¿sí? Pero no. Tienes que dormir las primeras horas de la noche. Son las más reparadoras y ayudan a tu cerebro a mantenerse en calma. Sí. Cosas de los 30 y cosas de personas ñoñas como yo que se ponen a investigar. Sí, un poco ambas. Ahora, lo que mencionaba el producto, hay que tener una educación sobre la ansiedad. Eso es básico. Hay que saber, hay que informarse. Si yo considero que mi pareja está sufriendo eso, este es lo primero que tienes que hacer, aventarte el podcast y luego irte a investigar. Y luego después de eso, ayudarle a tu pareja que vaya una vez más a terapia, apoyarle en este proceso terapéutico para que salga de eso. Es básico, ¿sí? No necesitas hacer las cosas o salir de donde estás tú solo o tú sola, ¿sí? Habemos muchos profesionales de la salud que te podemos acompañar y que el proceso puede ser más fácil y que el proceso no necesita ser solo, ¿sí? Tú tienes que entender que el proceso de salir de ciertas situaciones mentales requieren de un profesional de la salud, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y está bien, no pasa nada. Entonces, creo que es importante eso y sobre todo la última con la que cerramos, que es evitar las críticas y los comentarios que lo único que hagan sea reforzar el miedo que estás viviendo o que está viviendo la otra persona, ¿sí? Evita esos comentarios pasivo-agresivos o que están invalidando sus emociones porque no ayudan. Lo único que hacen es que la otra persona se cierre aún más y no lo necesitamos. Esa persona requiere apoyo. Entonces, si tú estás identificando que tal vez tu pareja está viviendo con este trastorno, es importante que tomes en cuenta todo esto para que tú puedas brindarle herramientas. Ahora, ojo aquí, que mi pareja esté viviendo esta complicación no significa que mi deber sea salvarle, ¿sí? Y este consejo va también a la persona que no está viviendo ansiedad. Tú vas a poder apoyar a esa persona que amas hasta donde tú lo puedas hacer, hasta donde no rebase tus límites, ¿sí? Porque si esa persona no quiere ser ayudada y esa persona decide seguir así, probablemente te hunda a ti también. Entonces, mi consejo más importante es que sí puedes acompañar a tu pareja en procesos complicados, pero no es tu deber salvarle.
Y sobre todo entender que hay personas que no quieren ser salvadas. Y si esas personas no quieren ser salvadas, tú no tienes por qué desgastarte en eso, ¿sí? Sé que suena fuerte, sé que hasta cierto punto es como, Diana, qué egoísta, probablemente, pero yo les aseguro que antes que tu pareja tiene que estar tu propia salud mental. Entonces, por mucho que tú quieras salvar a esa persona, si esa persona no se quiere salvar, a veces es importante soltar. Yo sé que suena difícil, yo sé que hasta cierto punto puede sonar egoísta, pero recuerden que la primera persona que debe de ser importante para ustedes son ustedes mismos, ¿vale? Sí, yo voy a completar ese comentario porque justamente uno podría creer que tu pareja debería de sacarte de ahí, pero es un proceso individual. No hay manera que nadie te ayude, a solo que tú decidas realmente cambiar tus hábitos, porque esta también es una, como, yo lo vi como un alto a todos mis malos hábitos que tenía, y es como cambia de rutina, cambia de tu forma de pensar, porque si no, nunca se va a ir la ansiedad de tu vida, ¿sabes? Yo creo que justamente puedes verlo de una forma en la que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy una persona sabes que no tiene malos hábitos, pero al final tu cuerpo no te miente, ¿sabes? No te va a estar engañando, y tendrías que verlo como una oportunidad para cambiar muchos aspectos, pues no sé si negativos, pero a lo mejor que pues justamente te hacen daño física y mentalmente. Sí, exactamente. Entonces digo, al final de cuentas, todo lo que platicamos en este episodio va estructurado, a que ustedes tengan bien claro qué es ansiedad, lo difícil que puede llegar a ser para esa persona experimentar ansiedad, lo difícil que también puede llegar a ser para mi pareja si es que yo estoy experimentando un cuadro de ansiedad, pero sobre todo ir deslindando responsabilidades, la responsabilidad de la persona que está viviendo la ansiedad y la responsabilidad mía como pareja en acompañamiento, qué cosas sí me corresponden y qué cosas no, y sobre todo entender que tienen que accionar. Esa es la realidad, ¿sí? Tienes que tomar decisiones, tienes que empezar a trabajar en estas circunstancias una vez que ya lo identificaste, y sobre todo acercarte a los profesionales de la salud mental, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, que te ayuden a salir de esta situación si es que no estás saliendo como tú lo estás esperando. Entonces, al final, creo que la enseñanza más grande con la mayoría de los episodios que tenemos es que desafortunadamente nos hace falta más cultura sobre la salud mental, y dejar de normalizar cosas que realmente no son normales, que realmente son conductas que ya están enfocadas en una patología, y que es necesario buscar ayuda para que pues pueda funcionar tú como ser humano, y si estás viviendo con alguien más, porque recuerden que mal de amores es situaciones de pareja, pues que no hundas también a tu pareja, ¿vale? Entonces yo creo, obviamente podemos seguir hablando de muchas más situaciones referentes a la ansiedad, pero creo que tenemos ya más claro qué es la ansiedad, que sí es ansiedad, que no es ansiedad, cómo es que podemos identificarla, cuáles son las complicaciones, cómo es que puedo ayudar a esa persona que está viviendo ansiedad. Y pues nada, yo creo que al final lo que siempre hablamos sobre el objetivo de este episodio, que es informar desde la línea de la psicología, específicamente porque pues obviamente psicóloga, ¿vale? Y que obviamente una vez más gracias a mi productor, que hace el papel de ustedes, comunidad, con tantas dudas, con tantas experiencias. Yo quiero saber si lo que yo viví sí es ansiedad, no es. Entonces, una vez más, si ya llegaste hasta aquí, te invito, porque no nos vamos a cansar de que hagamos esta invitación. Escríbanos, denle like al video, compartan,
comenten, por favor. Cuéntenos si ustedes tienen alguna experiencia, algún síntoma referente a la ansiedad. Si ustedes han vivido algo, déjenos su comentario. Repito, si ustedes conocen a alguien que probablemente este episodio le pueda ayudar, compártanlo, por favor. Este contenido es para ustedes, ¿sí? Pero si ustedes no nos ayudan a compartir, a visualizar, a darle like, pues en algún punto no vamos a poder seguir generando todo este contenido. Product. Dígame. Se me desconectó mi product, discúlpenlo. No, es que creí que me ibas a preguntar algo puntual. No, nada. ¿Tú quieres agregar algo a este final? Porque es el final. Ya se acabó este bello episodio. Así pues es. Mira, creo yo que estoy muy familiarizado con el tema. Creo que es un tema complicado. Creo que hay mucha información, entonces hay que manejarlo con cuidado. Hay que saber identificarlo también, qué es correcto y qué no es correcto. Yo creo que hay que llevarlo con calma. Yo entiendo que la ansiedad es difícil de llevar, entonces busquen ayuda de un profesional. Ese es mejor mi mayor consejo. Descarten justamente que no tengan nada físicamente realmente, y de ahí que se den cuenta que no tienen nada, de verdad. Aunque les cueste trabajo entenderlo, de verdad, créanle a los profesionales de la salud y entiendan que de verdad están bien y que pueden solucionarlo. Entonces, ese sería mi consejo final. La verdad es que muy buen episodio como siempre. Espero que se hayan quedado hasta el final. Justamente que nos ayuden dándole like, que lo compartan con alguien que crea que pueda hacerle bien. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Perfecto, Produ. Pues una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, porque probablemente ya nos volamos bastantes minutitos de su vida. Entonces, pues gracias por seguir compartiendo, gracias por seguir viéndonos, y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Y pues de aquí no se olviden que yo los quiero muchísimo, igual que mi Product. Entonces, gracias por vernos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós, comunidad. Chaito.